momento pues tiene proyectos con la gente de Bogotá, la Universidad de los Andes. Y bueno, aprovecho para pasar por aquí a dar una charla, así que hoy voy a hablar de teoría de modelos del universo de Chelac. Muchas gracias y pues muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, yo sé que esto es un seminario que tiene como un nombre de topología y yo realmente no les voy a hablar de topología, pero voy a hablarles más bien como de lógica. Entonces, la idea un poquito es como darles algunas ideas básicas de la teoría de modelos. Yo hago teoría de modelos, que es una rama de la lógica. Entonces, pues la lógica tiene varias áreas, ¿verdad? Muchísimas. Entre ellas está la teoría de conjuntos, que están Carlos y Claribet que trabajan en eso, está teoría de modelos, hay otras cosas más asociadas a computabilidad o a informática teórica o a muchísimas otras cosas. Entonces, la idea es un poquito hablarles sobre un poco qué es la teoría de modelos a grandes rasgos. Y pues esto que decía en el título, que es algo que se llama el universo de Chelac, que tiene un título como muy interesante, y es básicamente una forma de clasificar algunos de nuestros objetos con los que trabajamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, primero, ¿qué es la teoría de modelos? Entonces, ¿qué nos importa en la teoría de modelos? ¿Qué es lo que estudiamos? Entonces, en la teoría de modelos estudiamos, esto es como una super generalización de todo, porque no estudiamos solo esto, pero vamos a hacer como, en particular, ¿qué cosas me importan a mí? Entonces, en particular me importan las estructuras, ya vamos a entrar a qué es esto. Me importan las estructuras. Me importan las teorías. Y dentro de las estructuras y las teorías, pues me importan muchísimas cosas, ¿ok? Y cómo se relacionan entre ellas y qué son. Entonces vamos a empezar como a entender, voy a intentar como que la primera parte de la charla, siéntanse, o sea, interrúmpame en cualquier momento, ¿verdad? Porque la idea es como que no nos perdamos desde el principio. Entonces voy a intentar como que en la primera parte de la charla les voy a dar como las nociones básicas para que nos entendamos, pero les voy a dar las nociones básicas más como con ejemplos que como muy teóricas, porque tiene más sentido y así no indagamos en demasiado tecnicismo. Y la segunda parte pues les hablo un poco de este universo de Chelac y qué relación tiene con estas cosas. Entonces, para estudiar las estructuras y las teorías, que son las dos cosas que más me interesan en esta charla, yo necesito ver en qué estamos hablando. Es que lo primero que yo tengo que entender es qué es un lenguaje. Una cosa que nos encanta a los lógicos, en particular nos encanta a los teóricos de modelos, son los lenguajes. Entonces, vamos a trabajar con lenguajes. ¿Qué son los lenguajes? Los lenguajes son un conjunto de símbolos, que a grosso modo, pues de primera instancia no significan mucho hasta que le pongamos como un significado específico a los momentos específicos en los que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle un más, el lenguaje tiene una suma, digamos que puedo decir que tiene un 0, o que puedo decir, por ejemplo, que tiene un signo de orden. Eso puede ser un lenguaje, por ejemplo. Entonces vemos que aquí tiene un símbolo de relación, porque el orden es un símbolo de relación, A se relaciona con B, sí, solo sí, A es menor a B. El 0 pues es un símbolo que le vamos a llamar un símbolo de constante, ¿okay? Simplemente es un objeto como que le ponemos nombre para poder identificarlo. Y el más pues es una operación, ¿okay? Es una operación binaria. Podemos tener otros lenguajes, por ejemplo, como podemos tener el símbolo de pertenece. Vamos a ver para hacer teoría de conjuntos un poquito. Símbolo de relación, alguien pertenece a otro conjunto, entonces es un símbolo de relación. Podemos tener uno de los lenguajes, porque lo que a mí más me gusta trabajar son cuerpos. ¿Qué es un cuerpo? Bueno, vamos a ver, en un cuerpo yo tengo dos operaciones, tengo una suma, una multiplicación, que cumplen un montón de propiedades, pero ahorita no estamos hablando de propiedades, ahorita estamos hablando de lenguajes. Entonces un cuerpo tiene una operación, tiene una multiplicación, tiene una suma, tiene un neutro de la suma, tiene un neutro de la multiplicación y tiene inversos. ¿Ok? Entonces, generalmente cuando en teoría de modelos queremos hablar de cuerpos, trabajamos en un lenguaje que le llamamos el lenguaje de cuerpos, y esto es muy importante, por eso lo voy a hacer específico, porque lo vamos a usar todo el tiempo en esta charla, porque los cuerpos son bonitos y los conocemos bien. ¿Qué ocupamos? Ocupamos una relación binaria que va a representar la adición, una operación binaria que va a representar el producto. Como que el producto, el más y el por tienen elementos que son importantes, son los neutros. Entonces vamos a poner el 0 y el 1 porque me parecen cool y son chéveres y es bueno poder hablar de ellos. Y vamos a poner el símbolo del inverso de la suma, que también se puede definir usando los anteriores y todo, pero generalmente usamos el símbolo del inverso de la suma por pura comodidad. ¿Ok? Entonces esto es como un lenguaje muy básico, es el lenguaje de cuerpos. Y podemos usar el lenguaje de cuerpos ordenados, vamos a ponerle así, bueno no, porque es solo ordenados, cuerpos ordenados, que es la misma cosa, pero donde podemos, por ejemplo, hablar del orden.
A veces podemos definir el orden a partir de las otras cosas, a veces no. La igualdad, muchas gracias, había olvidado eso. De hecho, en la igualdad hay dos formas de hacerlo y depende un poco de lo que a uno le gusta. Hay gente que siempre lo mete dentro del lenguaje, o sea, lo especifica, y hay otros, como yo, que por eso se me olvida decirlo, que dentro de los símbolos lógicos usuales metemos siempre la igualdad. Entonces, siempre en cualquier lenguaje asumimos que tenemos la igualdad. Entonces, ya vamos a eso. Entonces, para mí, digamos como que los lenguajes tal cual, porque ahorita voy a empezar, aquí yo solo estoy poniendo símbolos, ven que en un lenguaje estoy poniendo símbolos que hasta ahora son solo funciones, relaciones y constantes. Pero ahí me pueden decir, no, y suena todo, ¿qué pasa con el existe, con el para todo, con la implicación, con el y, con el o? ¿Sí? Porque cuando hacemos matemática todo el tiempo estamos usando sus símbolos. Estamos diciendo, si x es menor a y, entonces tal cosa, o para todo x por 0 es 0. Ese tipo de cosas las decimos. Entonces, bueno, esos van a ser, esto es como lo que vamos a llamar signatura, pero siempre vamos a asumir que tenemos el lenguaje lógico y que lo vamos a poder usar. Entonces, una cosa importante que debería haberlo dicho antes, es esto, como el lenguaje lógico usual, siempre lo vamos a poder usar y siempre lo vamos a asumir dentro de mi lenguaje. Lo que pasa es que solo especificamos estos porque el otro es como universal siempre y están las cosas usuales, ¿verdad? El y, el o, uno no necesita todas porque las otras las puede definir de las otras, pero uno las usa para mayor comodidad. El sí, solo sí, el existe, el para todo, y no sé qué me falta, la negación, y yo asumo aquí el igual, la igualdad, ¿ok? Entonces yo básicamente voy a construir ahora fórmulas. Entonces, ¿cuáles son mis cosas? Entonces, a los teóricos de modelos nos interesan muchas cosas. Nos interesa el lenguaje, pero nos interesa qué dice el lenguaje. Pero primero el lenguaje. Primero simplemente el lenguaje no va a decir nada, son solamente objetos que tienen los símbolos lógicos y que tienen funciones, relaciones y constantes. Y las funciones y relaciones y constantes pueden ser tantas como ustedes quieran. Entonces ustedes definen, no, va a tener este lenguaje que tiene 15 fórmulas de relación para enarias, trenarias, cuaternarias, como usted quiera. 14.000 símbolos de constantes, es más, infinitos símbolos de constantes. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me gusta. Muchos símbolos de relaciones, que binarias, que de 3, que de 4. Usted puede hacer el lenguaje tan complejo como usted quiera. ¿Okay? Y variables también, gracias. Está acá. Variables. Y siempre vamos a asumir que tenemos suficientes. Sí, sí. Como las que necesito, siempre hay infinitas. De infinitas es suficiente. Es decir, numerables es suficiente. Digo, eso es lo que quería. De infinitas es suficiente, pero de innumerables es suficiente. Listo. Entonces, muy bien. Ahora, cuando uno da un curso de lógica en el que tarda todo un semestre y todo, entonces te construye con toda la formalidad, qué significa hacer una fórmula y cómo es el conjunto de fórmulas, y hay un montón de reglas. Y si todavía quiere ser más formal, se pueden hacer cosas como probar que tiene que haber, porque hay paréntesis, claro. Que tiene que haber igual cantidad de paréntesis izquierdo que derechos y un montón de formalidades que no vamos a hablar acá. Entonces vamos a construir fórmulas utilizando lenguajes y lenguaje lógico y combinándolos. Entonces, obviamente, como no voy a la definición formal, vamos a usar un poco la intuición de la forma en la que hacemos matemática usualmente para poder entender qué es una fórmula. Entonces, por ejemplo, a partir de ahora creamos fórmulas y escribamos como fórmulas usuales, que por ahora no significan nada, porque no les hemos dado significado, ¿verdad? Entonces, ¿qué son fórmulas? Lo que usamos usualmente en matemática, ¿verdad? Para todo x, existe y, tal que x por y es igual a 1, digamos. Esto es una fórmula típica, no estamos hablando si es cierta o verdadera, porque eso depende de muchas cosas. Pero es una fórmula típica. ¿En qué lenguaje? Mira, tiene los cuantificadores. Entonces esos son símbolos lógicos, tiene paréntesis, tiene el símbolo del por, que lo estoy interpretando como la multiplicación porque así lo estoy pensando, pero es una relación, pero es una función, es un símbolo de función y tiene la igualdad. Es una fórmula típica, normal. Entonces bajo las reglas estas, qué sé yo, para todo x y para todo y, x por y es igual a y por x. Conmutatividad, por ejemplo, cuando lo pensamos, esta es la fórmula de conmutatividad, esta es la fórmula de la existencia del inverso multiplicativo. Ya la fórmula por sí no es cierto, porque podría haber 0, alguno de los dos, pero bueno, en fin. Estas son formas de construir fórmulas, con cosas como, por ejemplo, para todo x y para todo y existe z, tal que, por ejemplo, si x es menor a y, entonces x es menor a z, que es menor a y, por ejemplo. Así es una fórmula. ¿En qué lenguaje? Aquí ya el lenguaje cambia un toque porque estoy metiendo el símbolo de relación
de menor. Entonces, bueno, esta fórmula y esta fórmula no son en el mismo lenguaje, ¿verdad? Aquí solo necesito la multiplicación y las cosas lógicas, aquí necesito el símbolo de menor. Y aquí yo puedo poner tan creativa como ustedes quieran y dime. Exacto, eso es lo que es importante. Exacto, eso es muy importante y no voy a entrar en mucho detalle, pero sí, digamos, cosas como y, o, no, para todo no es una fórmula. ¿Okay? Entonces, sí, y eso se formaliza bien, o sea, uno define el conjunto de fórmulas por inducción y hace toda la formalidad bien para entender, porque no toda concatenación de símbolos es una fórmula. Eso es súper importante. Entonces hay una, o sea, cuando uno, como les digo, cuando uno da el curso de lógica y tiene todo el tiempo del mundo, entonces uno hace la construcción formal, primero definen cosas que se llaman los términos, y a partir de que son como las fórmulas más básicas, a partir de los términos construyes fórmulas más grandes, y lo haces, el proceso es hacerlo por inducción para que esté bien definido. Pero por eso es que ahorita no lo estoy diciendo porque es mucho más largo, pero digamos como todos hacemos matemática, como que es también fácil tener una intuición clara de las cosas que son fórmulas, ¿no? Como que tienen sentido un poquito, o sea, estamos usando como la intuición del para todo, el existe, el implica, el menor, de la forma usual que lo utilizamos. Pero claro, eso tiene toda una cosa formal de fondo que hay que tener un montón de cuidado, porque por supuesto, o sea, cosas así como arbitrarias cualquiera, concatenación de símbolos, no va a ser una forma. Pero bueno, entonces, digamos que tenemos más o menos clara la formulación de las fórmulas, que es una fórmula. Entonces ahora viene la parte B. Ahora me gusta, esos son solo símbolos que no tienen ningún significado real, a pesar de que cuando yo los puse, empecé a decir cosas como que asociatividad, como que inverso, como que densidad, ¿cierto? Pero es porque uno hace matemática y uno más o menos tiene la intuición de lo que pasa, pero tenemos que darle un significado. Entonces ahí es donde vamos a empezar a trabajar con unos objetos que se llaman estructuras. Son como los objetos preferidos de los teóricos de modelos, por lo menos de muchos teóricos de modelos. Entonces, ¿qué son las estructuras? Las estructuras son los universos que tienen sus propiedades y en donde vamos a darle sentido a estas cosas. Entonces, ¿qué es una estructura? Una estructura tiene que tener un conjunto. Entonces pongamos conjuntos como conocidos. R es un conjunto, ¿no? Y tiene que tener un lenguaje de esa misma forma. Función, o sea, a partir de ahora el lenguaje lógico siempre está siempre. Entonces me interesa como el otro. El lenguaje, ¿qué tiene que tener? Pues funciones, relaciones y constantes. Entonces, por ejemplo, podría agarrar el R con el 0, con el 1, con el más y con el por ejemplo. Y con el inverso aditivo. Eso es una típica estructura. Él es un cuerpo, porque sabemos que es R y lo conocemos bien, él es una persona común. Hay dos elementos distinguidos, eso es importante, porque las constantes son elementos de este conjunto, tienen que ser elementos de este conjunto. De hecho, esa es la forma, aquí vamos a llamar, y esto también se define formalmente, cómo interpretar estos símbolos. Entonces agarramos estos símbolos y los interpretamos en este conjunto, es decir, le damos un significado. Antes a ellos eran un dibujo, no significaba nada. Entonces yo ahora llego y digo, este 0 va a ser el 0 de R. Pero yo puedo llegar y decir, es muy raro, pero yo podría llegar y decir, no, ese 0 yo quiero que sea raíz de 2. Lo voy a poner por algún motivo, porque no sé por qué. Le voy a decidir que el 0 es raíz de 2, y así trabajo, y es muy raro, y eso no es lo usual. Pero uno le puede dar cualquier significado. Pero es claro, es necesario saber cuál es el significado. Entonces, digamos, interpreto el 0 y el 1 como el 0 y el 1, el más como la suma, el por como la multiplicación, y el inverso aditivo como el inverso aditivo. ¿Ok? Pero a veces pasa, uno puede definir, por ejemplo, un más, hay gente como que le pone el más como con un circulito y dice no es la suma usual, es la suma módulo algo, cosas así. Lo interpretamos de otra forma. Pero esa es una estructura súper básica. Todos conocemos desde el colegio un poquito quién es R. Tal vez no nos enteramos que lo conocemos también, pero sí lo conocemos. Entonces luego tenemos estas cosas, digamos que yo agarro el mismo lenguaje, pero cambio los símbolos, el cambio del conjunto. Perdón, hay una cosa ahí, o sea, bueno, usted dice que, listo, debe poner un conjunto, pero si uno pusiera un objeto, o sea, como en el lenguaje de las categorías, eso también está en ese lenguaje. Para estructura normal, realmente eso tiene que ser un conjunto, porque yo voy a hablar de los elementos de él. O sea, ya es un conjunto. Esto sí, la definición de estructura, el conjunto es el universo en el que estamos trabajando y es un conjunto.
porque lo importante es que yo interpreto estos símbolos todos en ese conjunto. Entonces, por ejemplo, estas dos cosas se parecen mucho, ¿cierto? O sea, R y Q, mira, los dos son densos, los dos son cuerpos, son bien parecidos. ¿Qué los diferencia? Bueno, las cardinalidades, pero bueno, hablar de cardinalidades, intentemos decir, porque lo que nos interesa mucho en teoría de modelos es intentar, solo nos interesa, bueno, no solo, pero generalmente nos interesan solo las cosas que podemos escribir con el lenguaje que nos interesa. Entonces, como que aquí, la función seno, por ejemplo, tiene sentido en R, pero yo no puedo hablar de ella con estas cosas. Por ejemplo, la función seno, coseno, tangente, son varias que existen en R, bueno, existen para un matemático, pero yo no puedo hablar con estas cosas así, yo no sé cómo definir. Dime. Es que para definir esas estructuras necesariamente se necesita un metalenguaje, es decir, todas esas cosas hay que definirlas en un metalenguaje. Sí, sé cómo que definir, sí, exacto, sí. Eso es lo que... definir una estructura simplemente como... No, es importante porque o sea, una estructura sí es un conjunto, los símbolos y su interpretación. Y su interpretación es, yo lo tengo que definir como algo acá. Es decir, yo voy a decir, por ejemplo, esta es una función binaria, que A, B lo asigna a C, y yo tengo que decir cómo. ¿Ok? Entonces, digamos, la suma, pues es la suma usual como la definimos en los números reales, pero yo puedo definir otras operaciones. Entonces, digamos que a veces yo no tengo esto, sino yo tengo cosas más como M, y tengo, digamos, F1, F2, y R1, y digamos C1. Esa es la típica estructura genérica, por ejemplo. Entonces, tengo un conjunto, dos funciones, digamos que son funciones unarias o binarias, como quieran, una relación y una constante. Pero yo solo sé eso. Esa es una función, digamos que esa es una función unaria, digamos que eso es una función binaria, digamos que eso es una relación y esto es una constante. Eso todavía no es una estructura, yo tengo que darle una interpretación. Entonces yo voy a definir, por ejemplo, esta función unaria la defino de tal forma, esta va a ser la función tal. Tiene que ser una función definida, digamos si ella es unaria, tiene que ser una función definida de m en m, y aquí es donde está la parte meta, pues yo lo defino, como es esta función que hace y se comporta de esta forma. Por ejemplo, yo podría ponerle a esta función la función seno, si yo quisiera, digamos, seno de x, la función seno es del metalenguaje, pero ya está dentro de mi lenguaje. Pero es importante porque entonces yo aquí no podía hablar de esta función con estas definiciones básicas, pero si yo meto un símbolo de función para esta función, ya podría hablar de ella. Pero si hay una definición como externa que se hace, dependiendo del universo donde esté definiendo las cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, toda esta cuestión nos hace, y como les digo, a los lógicos nos interesa porque es muy diferente. Por ejemplo, esas dos estructuras son distintas, pero esta otra, mira que esta es chévere, porque esta casi no tiene mucho lenguaje. Es el mismo universo, pero esta tiene solo el orden, y esta tiene todo este montón de cosas. Entonces ya yo te puedo hacer la misma pregunta, y nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿qué cosas son verdades acá, acá y acá, y cómo diferencio las estructuras? Eso es una excelente pregunta. Entonces la forma de diferenciarlas entre sí es sabiendo qué cosas puedo y qué no puedo decir a manera de fórmulas con los símbolos del lenguaje que yo tengo. Entonces, ¿puedo o no puedo, por ejemplo, hablar de orden en los números reales si no tengo el símbolo? O en Q. Eso es una pregunta que nos hacemos. Esas son las típicas preguntas que nos hacemos. ¿Sí? Las primeras preguntas que uno se hace cuando ve una estructura. Por ejemplo, así como a manera de spoiler, en los números reales yo puedo hablar de orden aun si no lo tengo. Porque los positivos, ¿quiénes son? Los cuadrados. Y los cuadrados yo los puedo decir con la multiplicación. Entonces yo puedo definir el orden, es decir, definir y identificar aquí adentro quiénes son los elementos positivos. Los x es mayor a 0 si y solo si existe z, tal que z al cuadrado es igual a x. ¿Ah? Exacto, entonces bueno, digamos, ahí vamos en otra, pero excelente apreciación. Entonces ya sabemos que como que esta aquí, o sea, más o menos parece ser como que lo que yo puedo decir acá, lo puedo decir acá. O sea, hay que formalizarlo bien, pero eso es un poco la intuición. Pero ahora digamos, ¿qué es cierto acá, qué no es cierto acá, o al revés? Entonces sabemos que Q tiene huecos, eso es lo que aprendemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no existe un número que al cuadrado es igual a 2. No existe raíz de 2 en Q. ¿Será que eso yo lo puedo decir con este lenguaje? Con este, pues. No existe x tal que x al cuadrado es igual a 2.
O existe x tal que x al cuadrado es igual a 2. Es decir, existe raíz de 2, yo lo puedo decir. Entonces, por ejemplo, vemos, y aquí es donde está el otro símbolo súper importante en modelos, esta estructura. ¿Ven este símbolo? No sé si lo habían visto antes. Este símbolo es el símbolo de modelo. Sí, es el de demuestra realmente con una sola rayita, y luego llegó Gödel, y Gödel nos dijo que las dos cosas son más o menos iguales en ciertos lugares, pero bueno, digamos que esto a mí me interesa más este. Es más sintáctico. El otro más sintáctico, este es más semántico. Ajá, exacto, pero bueno, es satisface, lo vamos a leer como satisface, o modela, o como quieran. Entonces, R sí cumple que existe x, tal que x al cuadrado es igual a 2. Bueno, 2. 2 no es un símbolo del lenguaje, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ahí sí. Esta fórmula está en el lenguaje de anillos y R lo cumple. Este símbolo acá es R cumple que existe un x tal que x al cuadrado es igual a 2. Mientras que Q no cumple eso. Q es menos cool desde cierto punto. Q no cumple, entonces usted hace el cumple, pero con una cosa. No cumple que existe x tal que x al cuadrado es igual a 1 más 1. Obviamente uno ya en el día a día uno usa, en vez de poner 1 más 1, ya empieza a usar los números porque se entiende, y uno hace como resúmenes para que sea todo más sencillo, pero esa es la idea. Entonces esta es una fórmula en este mismo lenguaje, y esta fórmula es una de las tantas fórmulas que me hace ver que estas dos cosas no son iguales. Pero por otro lado son muy iguales en otras varas, o sea, como las dos son cuerpos, cumplen un montón de propiedades muy parecidas, pero no son iguales. ¿Ok? Entonces aquí es cuando nos empezamos a hacer la pregunta un poquito de qué es lo que yo quiero ver, cómo hago para identificar diferencias de estructuras y la cuestión, y cuando empezamos ahorita a ver un poquito qué son teorías. Entonces hasta ahorita hemos visto solamente lenguajes y fórmulas y interpretaciones de fórmulas dentro de estructuras concretas. ¿Ok? Entonces vean que si ustedes ven estas fórmulas, veamos todas las fórmulas que yo he escrito fórmulas muy particulares. Vean que tienen todas como cuantificadores, y las variables que están aquí adentro todas tienen un cuantificador, todas, creo que todas tienen cuantificadores, todas, o sea, no quedan como variables sin cuantificadores, pero por ejemplo, las cosas como x mayor a 1, eso también es una fórmula, pero funciona exactamente igual que como funciona haciendo matemáticas normalmente. X es mayor, dime. En Q puedes definir el orden de la misma forma. ¿Por qué? ¿Quiénes son los números reales, los números positivos en Q? En Q, solo pensemos, o sea, olvidemos, R no existe. Y esa es una cosa súper importante. Yo en Q, o sea, R es un man ahí que existe, que contiene a Q, pero que yo no lo veo. ¿Quiénes son los números positivos en Q? Los cuadrados. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Ah? Tienes razón. Uy, sí, no, sí, exacto. Exacto, esa es parte importante del asunto. No, tienes razón. No. Aquí en Q, no, tienes toda la razón. Necesito una cosa más para poder definir el orden. No, pero y aquí a lo que yo iba era más bien el punto, y era al revés. A mí me gustaría, por ejemplo, y me gustaría ver si yo en R puedo hablar de Q. O sea, todos sabemos que R contiene Q, ¿cierto? Pero lo reconoce. O sea, digamos, existe una forma de que yo diga, si cumple esto, usted es Q. Entonces vamos a empezar por ahí. No. No. Y eso es importante. Esta parte de que estoy hablando es un lenguaje de primer orden, donde no podemos ni hacer ni cuantificadores infinitos, ni podemos hacer conectivas infinitas. Estamos solo en primer orden. Entonces, no. No puede decir, esto es un entero, ni siquiera natural, no puede decir. No, entonces hay mucha, exacto, ese es uno de los grandes problemas que hay en teoría de modelos, es un problema muy grande, porque a veces hay como estructuras muy ricas dentro de otras estructuras de las cuales él no se da cuenta, él no los diferencia, él nunca sabe que existen. A veces sí hay objetos que yo puedo definir dentro de otros, claro. Pero
parte de la dificultad también es ver cuáles, o sea, cuándo sí, cuándo no, y eso es todo un tema y no siempre es sencillo, y dependiendo un poco de las estructuras. Entonces vamos a ver un poquito cuál es la idea. La cuestión es que entonces a los teóricos de modelos a veces nos interesa estudiar como todas las estructuras que cumplan ciertas propiedades, ¿sí? Entonces yo no quiero solo R o solo Q, y yo quiero decir, ¿qué pasa si yo quiero estudiar todos los cuerpos en el lenguaje de cuerpos? Entonces a mí me gustaría como ver qué propiedades cumplen todos los cuerpos en lógica, por ejemplo. Entonces ahí es donde empezamos a pensar en teorías. Y por eso es que estaba como con esta formulita que tiene una X abierta, porque esta X abierta yo no les puedo decir, si yo les digo a ustedes, R cumple esa fórmula. Y me va a decir, depende. O sea, si X es igual a menos 2, no. Pero si X es igual a 3, sí. Entonces ahí depende del X, ¿cierto? Entonces esta fórmula va a ser una fórmula, también es una fórmula, pero va a ser una fórmula que depende de X. Entonces le ponemos como la variable de dependencia afuera para identificar, es una variable. Entonces dependiendo quién sea la X, entonces por ejemplo llegamos y decimos R con el orden cumple phi de 2. Eso no es phi de 2, es phi de 1 más 1, pero sí. ¿Por qué? Porque si yo a X lo interpreto como el número 2, la fórmula es cierta, pero R con el orden no me cumple phi de menos 1. Eso es un poquito abuso de notación, ¿verdad? ¿Quién es menos 1? El inverso de 1, ¿cierto? Pero digamos, perdón, no puede definir los enteros que me dio. No. O sea, a veces sí, depende de la estructura. Acá no, eso es parte del punto. Depende de la estructura, sí. Digamos, en estas dos estructuras tenemos suma. Con la suma es suficiente, ¿no? Digamos, sí, porque digamos, los enteros se pueden definir aparte de Entonces, y estás haciendo un excelente punto. Intuitivamente uno ya dice, pues claro, tenés el 1, 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Entonces vamos a ver, la fórmula sería, los enteros son definibles, o sea, los enteros, algún elemento está en los enteros, si existe n, existe n. Si existe n en n, o sea, existe un número natural, tal que x es igual, digamos, a ver, definamos los naturales primero. Entonces llega y dice, para ser natural usted es un 1, o es 1, o es 2, o es 3. Entonces, ¿qué significa eso? Usted es natural si existe n, tal que el man es n veces 1. Entonces, ¿ahí qué necesitas? Necesito un cuantificador de existencial sobre el conjunto de los números naturales. Es como me estoy comiendo la cola, ¿sí? Entonces, esta fórmula no sirve porque no es una fórmula, porque tengo que cuantificar sobre los números naturales. Pero aquí es donde empezamos entonces a ver un poquito los problemas del asunto. No es tan fácil ya entender cuáles conjuntos puedo definir o no, por ese mismo problema. Entonces, yo creo que hay gente que hace, sí, hay cosas como... Sí, bueno, seguro, no estoy segura. No, o sea, hay mucha gente que hace lógica de segundo orden, eso sí, pero no sé qué tanto lo hacen con modelos, pero sí, hay mucha gente que hace lógica de segundo orden y trabaja con elementos similares. Dime. Sería cierto siempre aquí. Sí, pero a lo que voy es, ¿eso sería una fórmula? Sí, claro. O sea, toda proposición es una fórmula. Mira, tiene un existencial, paréntesis, o sea, es una concatenación de símbolos. O sea, estoy metiéndoles un gol impresionante porque yo no les he definido formalmente lo que es fórmula y no lo voy a hacer. Pero sí, o sea, eso es una fórmula. Siempre que haya presencia de variables en un enunciado ya es una fórmula. No, porque por ejemplo, X para todo no es fórmula. Entonces no siempre que haya, entonces, o sea, no. Toda fórmula bien formada, donde bien formada es algo que no les definí. Exacto. Toda fórmula bien formada es fórmula, no. Toda concatenación de símbolos bien formada es fórmula. Donde bien formada es algo que no les definí, pero está definido, como les dije, un poquito por inducción, y la idea es, por ejemplo, toda variable es fórmula, igualdad de variables es fórmula, implicación de fórmulas es fórmula, es un poco esa idea. Eso no es una fórmula bien formada, porque eso no es una concatenación de símbolos bien formada. O sea, más o menos como para que asimilemos un toque las fórmulas, es una idea como les dije, se hace como por inducción. Entonces, como toda, digamos, se definen primero las fórmulas atómicas, pero la idea es como eso, como la fórmula, si tenemos X y Y variables,
X igual Y, o sea, es una fórmula, por ejemplo, y luego que implicación de fórmulas es fórmula, que O de fórmulas es fórmula, que I de fórmulas es fórmula, que si phi es una fórmula, la negación de, de phi es fórmula, es un poquito inductivo, que si phi es fórmula, para todo X phi es fórmula, X phi es fórmula. Por ejemplo, X o Y es una fórmula bien formada, ¿no? Tiene sentido. ¿Puede hablar de eso? O bueno, más bien, X más bien. Es que hay una diferencia entre fórmulas y términos, entonces se pone un poquito más complejo. Exacto. Las fórmulas realmente, y es ahí donde las fórmulas tienen que dar como relación, entonces es como que X igual Y es fórmula, la relación de términos es fórmula, pero las variables son términos. Entonces no es que están mal formados, pero todavía no le llegan a las fórmulas. O sea, las fórmulas tienen como que implicar una cierta validez de la situación dentro de un lugar, por decirlo así, ¿sí? Como X menor a Y es fórmula, pero solo X es más bien algo que llamamos término. Es como las variables son términos y las relaciones de términos son fórmulas. ¿Sí? Es un poco. Los términos a veces los juntan con un I y dicen X y Y plurales, S y Sí, o sea, eso tiene toda una situación así como más formal y que puede ser inclusive un poquito cansado a la hora de hacer todo el formalismo, pero se puede formalizar bien y todo queda súper claro. Pero la idea es un poco eso. Las variables son términos, las relaciones de términos son fórmulas y agregarles existo para todas esas fórmulas son fórmulas y el I de fórmulas es fórmula, el implica de fórmulas es fórmula y eso es un poco la idea. Entonces, bueno, ahora resulta ser que nos interesan un poquito entender las propiedades de un montón de estructuras al mismo tiempo. Entonces nos interesa axiomatizar cosas como, yo quiero decirles a ustedes, yo quiero estudiar todos los cuerpos. ¿Qué tengo que hacer para estudiar todos los cuerpos? Pues, ¿qué significa ser un cuerpo? En lógica. Entonces yo puedo pensar, ¿qué lenguaje necesito para poder hablar de cuerpos? Bueno, el lenguaje de cuerpos parece un buen lenguaje. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cantidad de axiomas que son los axiomas de cuerpos. Yo no voy a enunciarlos todos, pero yo los puedo escribir en lógica con el lenguaje de cuerpos, ¿sí? ¿Cuáles son? Asociatividad de la suma, asociatividad de la multiplicación, distributividad, todas esas cosas yo las escribo bien para todo X, qué sé yo, para todo X, para todo Y y para todo Z, X por Y por Z es igual a X por Y por Z. ¿Esto qué es? Asociatividad de la multiplicación. ¿Sí? Entonces, si una estructura en ese lenguaje me cumple ese axioma, digamos, vamos a ponerlo axioma, entonces satisface que la multiplicación es una función asociativa. ¿Sí? Entonces, básicamente yo voy a agarrar el lenguaje de cuerpos, que fue el que les dije ahora, y voy a enumerar todos los axiomas. No voy a gastar mucho tiempo escribiéndolos, pero ¿cuáles son? No sé, esa es asociatividad. Tenemos el 0 y el 1, entonces podemos decir que todo número, que el 0 es el neutro de la suma, que todo número sumado por 0 es el mismo número. El 1 es el neutro de la multiplicación, que todo número que no sea 0 multiplicado por 1 no cambia. Puedo llegar a decir distributividad, dime. La validación de las proposiciones, digamos, las fórmulas bien formadas, está dentro de qué lenguaje lógico. Hay mucha metamatemática porque es lo que es cierto en mi estructura y en mi conjunto dado, por eso, que es cierto en R, por ejemplo. Deben ser proposiciones que tienen un valor de validez. Eso es exacto, sí. Ven que este axioma que yo les escribí aquí tiene 3 variables y las 3 variables tienen cuantificadores. Esto es o cierto o falso. No es como este es cierto a veces. Este es cierto con 2 y falso con -1. Esa es una fórmula que llamamos sin variables libres. Esa es una fórmula con variables libres. Entonces las axiomatizaciones que yo estoy haciendo son fórmulas sin variables libres, es decir, axiomas. El típico axioma es o cierto o falso, no es a veces. ¿Ok? Entonces ustedes me creen, como para no escribirlos todos, que yo puedo escribir todos los axiomas de la teoría de cuerpos, ¿cierto? Las dos cosas, pero yo tengo las dos cosas. Tengo que decir que para todo X, para todo Y, para todo Z, X por Y más Z es igual que X por Y más X por Z. Por ejemplo. Entonces sí, claro, o sea, yo esta fórmula no la podría escribir si no tuviera la suma y la multiplicación, la necesito las dos. Pero en el lenguaje de cuerpo las tengo. Entonces yo puedo, con simplemente el lenguaje de cuerpo, yo puedo enlistar una cantidad finita de axiomas para decir, yo soy un cuerpo. Entonces a esa teoría yo voy a poner nombre. Esta teoría, que no terminé de escribir, que tiene todos los axiomas de cuerpo, se va a llamar la teoría de cuerpo. Yo voy a poner TF. Entonces, ¿qué es una teoría? Una teoría es un conjunto de axiomas. Aquí no voy a decir finito. Aquí puede ser infinito. ¿Por qué?
Porque lo que yo necesito es, alguien es, ojo en toque, aquí voy a decir la palabra modelo, porque hacemos modelos. Alguien es un modelo de una teoría si satisface todos los axiomas de la teoría, que sean 2, 3 o infinitos, no importa. Lo importante es que los satisfaga a todos. Aquí solo tengo ¿cuántos? Finitos. Tengo ahí, necesito decir que la suma y la multiplicación son conmutativas, que son asociativas, que el 0 es el neutro de una, el 1 es el de la otra, que existen inversos y distributividad. No tengo que decir nada más. Esa es mi teoría de cuerpos. Y hay ejemplos de una teoría que use infinitos. Sí, ya voy a eso, exactamente ahí era la que iba. Entonces, esta sería la teoría de cuerpos. Cualquier cosa que satisfaga esta cosa es un cuerpo. Entonces, esta lo cumple y esta lo cumple. Esta ni siquiera me puedo hacer la pregunta, porque esta no entiende esas cosas. Son como diccionarios, ¿verdad? Ella es un poco débil, porque ella no entiende que es el por, que es la suma. Ella no entiende eso. Es como ciega. Pero ella sí. Entonces, a esta la pregunta no tiene ningún sentido, porque usted no puede preguntarse si una estructura cumple o no cumple ciertos axiomas si están hablando en otro idioma. O sea, la gente necesita el mismo idioma para entenderse. Ella sí tiene el mismo idioma, entonces a ella nos podemos hacer la pregunta. Entonces, cualquier cosa que es un cuerpo cumple esa teoría. Entonces, ahora viene la siguiente parte. ¿Qué pasa si yo me preocupo? Y ahora viene, ¿cuáles son los cuerpos más chéveres? Bueno, ya eso es un tema un poco filosófico. Finito. Finitos acciones. Sí, esos son finitos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero llegar y hacer, y me hago la pregunta, ¿cuáles son los cuerpos más chéveres? Bueno, eso es un poco filosófico, pero digamos que sean los cuerpos algebraicamente cerrados. Entonces, digamos que son los cuerpos algebraicamente cerrados. Son chéveres, tienen un montón de soluciones, o sea, todo el mundo siempre tiene soluciones. No se ven con ninguna parte, solamente los europeos. No, claro que no, son muchos, hay muchos. Entonces, vamos a la pregunta y ustedes me dicen, ¿será que existe una axiomatización de los cuerpos algebraicamente cerrados? Entonces ahí empieza a ser un montón de ¿qué tiene que ser un cuerpo algebraicamente cerrado? Vamos a ponerle así. Algebraic closed fields, es como la notación estándar. Estos manos son los que me interesan un toque. ¿Ok? Entonces bueno, vamos a ver, empecemos. Ya yo me dejé tener infinitas fórmulas en mi cabeza para hacer una teoría. Entonces, ¿qué necesita este man? Necesita ser cuerpo, así, empecemos como por lo básico. ¿Sí? Entonces él necesita todos los axiomas que están acá. Pero eso es muy poco, o sea, necesita eso. ¿Qué más necesita? Necesita ser, la única cosa que diferencia, o lo único que yo necesito para definir un cuerpo algebraicamente cerrado a partir de cualquier cuerpo es que cumple, que todo polinomio tiene una solución. Entonces, que como todo polinomio empieza a ser un poco complicado, todo polinomio. Entonces, vamos a ver, empecemos. Necesito que todo polinomio de grado 1 tenga solución. Que todo polinomio de grado 2 tenga solución. Todo polinomio de grado 3. Y de grado 4. Y de grado todo. ¿Cierto? Entonces veamos, ¿cómo digo yo que un polinomio de grado n fijo tenga solución? Con n variables. Entonces fijemos n. Fije n. Y yo voy a definirme un axioma phi n, a ver si puedo, que va a ser todo polinomio de grado n tiene solución. Entonces el n está fijo, el phi depende de n, pero entonces entonces, ¿qué es un polinomio de grado n? Entonces yo lo que necesito es, vamos a hacer aquí como un esbozo, que a0 más a1x más anx a la n tenga solución, ¿verdad? Necesito encontrar cosas de este estilo, pero necesito que esto varíe sobre todos los posibles coeficientes. Entonces los que yo necesito aquí es ir variando todas estas cosas para todas las posibilidades que hay. Entonces, ¿qué le puedo meter ahí? Pues puedo meter como para todos, porque es para todos los posibles. O sea, sea cual sea quien sea, a 0, bueno, primero para que sea de grado n, yo necesito que a n sea diferente de 0. Pero para cualesquiera, a 0 hasta a n, si a n es diferente de 0, existe solución de esta cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué lo hacemos? Vamos a ver. Para todo, y0 hasta yn, no importa que haya n acá porque esta fórmula depende de n, yo estoy fijando n, ¿sí? Para todo, y0 hasta yn, si yn no es 0, esto es no igual, ¿verdad? Ay, qué cosa tan rara. No sé qué poner ahí. Sí, ¿ok? Entonces, ¿esto qué es? Para todo y0 hasta y, si y es diferente de 0, entonces existe x tal que y0 más
y1 por x, aquí estoy haciendo un poquito de abuso de notación porque x a la n es x por x por x por x n veces, bueno, hasta yn x a la n es igual a 0. Aquí hay un montón de abuso de notación, pero bueno, me falta un paréntesis, pero es claro lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces esta fórmula dice, efectivamente, si yo tuviera una estructura en el lenguaje de cuerpos que me cumple esta fórmula, fijo, todos los polinomios de grado n tienen solución, fijo. Entonces ahora, ¿qué pasa si yo agarro mi teoría, que se llama cuerpos algebraicamente cerrados, y yo la defino de esta forma? Una teoría es un conjunto de axiomas, ahí me escriban eso, ¿verdad? Entonces yo agarro y le pongo todos los axiomas de la teoría de cuerpos, y le uno phi n para todo número natural. Y ahí tienes la cantidad infinita de acción. Ajá. Entonces ahora sí, si m, generalmente cuando yo pongo estructuras ya eventualmente es claro el lenguaje, entonces si yo tengo m, una L, si m, perdón. Eso es una teoría. Por eso es un conjunto de axiomas. Podría. Y usted, Barbie lo hizo numerable. Ahí hay infinitos. Ahí hay infinitos. Numerable también. No podría. Ahora no, porque si yo solo meto finitos, yo no estoy garantizando que sea algebraicamente cerrado. Lo que sí estoy garantizando es que todos los polinomios de grado n, o sea, los que hayan, pues, los n que puse, tienen solución. Entonces no. Creo que lo que dice Michael es que se podría hacer una teoría. Eso es otra. Sí, en este caso no se puede, pero eso es otra pregunta. Es decir, esto se llama ser axiomatizable. Es que existe una cantidad de axiomas, algo, infinitos, que me axiomaticen cierta propiedad, y luego finitamente axiomatizables, que hay finitos. Entonces hay una gran pregunta, y que nos hacemos todo el tiempo, si cuando ya sabemos que algo es axiomatizable, si es finitamente axiomatizable o no. Entonces ahí... Los axiomas son numerables. Entonces, los axiomas se pueden poner en numeral. Lo máximo que pueden poner en numeral. No se pueden poner C axiomas. Ahora, si son 1 axiomas, no existen. No, más o menos, en realidad sí. Exacto, porque yo podría... Ajá. Un número no numerable de variables. Pero yo podría meter un número, yo metí un número numerable de variables, pero yo podría meter un número no numerable de constantes. Por ejemplo, vean, ¿cuántos elementos tienen los reales? Sabemos que no, sabemos que no son numerables. Entonces yo podría meter en mi lenguaje, porque yo tengo derecho a meter un símbolo de constante por cada número real. Entonces yo podría contener, o sea, yo podría después escribir una teoría que tenga no numerables fórmulas y, o sea, todo bien, porque tengo un montón de constantes y eso no hay ningún problema. Pero bueno, en este caso, bueno, y como les dije, hay toda una pregunta aquí de saber cuándo una teoría es finitamente axiomatizable y cuándo no. En este caso no, este caso no se puede, pero es decir, no siempre es una pregunta fácil, y tampoco es una pregunta fácil de hacer aquí, porque no quiero empezar a hablar de compacidad y completitud y otro montón de cosas que son muy chéveres y muy interesantes, pero que no me da tiempo para todo. Pero eso es una pregunta usual e interesante. Entonces sí, por ejemplo. Entonces, bueno, si M satisface cuerpos algebraicamente cerrados, eso es lo que estoy diciendo aquí, es decir, esto significa, eso es un abuso de notación horrible, pero lo que estoy diciendo es si M cumple todas estas cosas, entonces M es algebraicamente cerrado, ¿cierto? O sea, si yo tengo una estructura, en el lenguaje de cuerpos que me cumplen todos esos axiomas, aquí puse, eso es una abuso de notación horrible. Estoy poniendo que M satisface ACF, donde ACF es este conjunto infinito de fórmulas. Eso está mal escrito, no le diga a nadie que yo hice eso. Entonces, usted lo escribe así, lo que yo estoy diciendo es M cumple cada una de las fórmulas que están en este conjunto. ¿Qué significa eso? Pues, o sea, hablando de afuera, ¿qué significa eso como propiedad matemática? Que M es algebraicamente cerrado. Ahí viene una excelente pregunta, o sea, ¿qué puedo yo hacer a manera, o sea, afuera de mis cosas yo puedo usar toda la matemática que yo sé, puedo usar inducción afuera, digamos, como para probar algunas,
Sí, yo puedo usar, para ver algunas propiedades de cosas, yo puedo usar inducción fuera de mi estructura. Pero digamos, ya podemos hacer una pregunta de cuándo dentro de mi estructura existen cosas como la inducción adentro. Por ejemplo, cuando se intenta axiomatizar los números naturales, eso es una pregunta compleja. Entonces uno empieza a intentar ver si se puede o qué puede hacer, o bueno, entonces ahí vienen los axiomas de Peano y entonces empieza como a intentar ver cuál es el lenguaje que usted necesita para hablar de la aritmética y cómo hace usted para hablar de las propiedades de n. ¿Y cuál es la propiedad estrella de n? Inducción. Entonces yo quiero ver cómo hago para hablar de inducción en los números naturales, pero entonces tal vez yo no pueda con el lenguaje usual de los, digamos, de Peano, que hay muchas formas y lenguajes equivalentes, pero cómo hago yo hablar para hablar. Entonces lo que hace uno para axiomatizar Peano, digamos, es pues escribir los axiomas de inducción para conjuntos definibles, o sea, la inducción se cumple para aquellas cosas de las cuales yo puedo hablar, de las que hay una fórmula que me lo hable, por ejemplo. Y eso se puede axiomatizar bien, pero eso es ya así como la propiedad de inducción de Peano dentro de los modelos de Peano. Pero digamos, aquí afuera, si yo quisiera probar algunas cosas, por ejemplo, si yo quiero probar que realmente un cuerpo es algebraicamente cerrado, si cumple es algebraicamente cerrado y quisiera hacer una inducción por fuera, yo la puedo hacer. Pero dentro de mi estructura, yo no tengo inducción acá. Dentro así como propiamente hablando, dentro de mi estructura, no. Pero obviamente yo a veces necesito hacer cosas afuera de ella para entender mejor sus propiedades. Es decir, eso para validar algunas cosas, sí. Necesariamente, por ejemplo, en este caso, que hay una axiomática infinita, una teoría de infinitas, tendría que utilizar otro lenguaje aparte. O sea, yo puedo hacer matemática como afuera de mi estructura para validar algunas propiedades, pero o sea, eso es parte como del proceso, y siempre que doy charlas así, para matemáticos, es muy divertido, me parece muy interesante esto, porque una de las cosas que nos diferencia a nosotros es que nosotros, o sea, que hace uno necesita hacer el clic de la mente cuando está trabajando eso, es que tiene que aprender a diferenciar entre cuando estoy viendo las cosas con los lentes de la estructura, que es súper ciega y que solo ves el lenguaje, pero cuando necesito ver las cosas afuera, y cómo se mezclan esas dos, cómo trabajo con las dos. Y saber cuándo estoy con uno y cuándo la otra y cuándo tengo que hacerlo. Normalmente cuando estamos haciendo análisis y todo no tenemos ese cuidado porque no nos interesan las cosas así, como qué quiero decir yo con el lenguaje no es mi interés. Entonces usamos toda la maquinaria que tenemos para hacer matemática y todo lo que sabemos de hacer pruebas y todos nuestros teoremas, pero aquí nosotros nos importamos mucho en diferenciar qué significa ser dentro de mi estructura y qué es. Entonces, sí, digamos, ahorita yo simplemente estoy hablando de un conjunto de axiomas que yo digo, el lenguaje lo que me está diciendo aquí es, soy un cuerpo y tengo una solución para cualquier polinomio de grado n. Esas cosas son lo que me dicen, entonces si cumple eso es un cuerpo algebraicamente cerrado, y esta teoría es la teoría más chévere que hay en teoría de modelos, es la más fácil. Es el paraíso, o sea, todas las cosas cool las cumple esa teoría, es como muy cool. O sea, entonces aquí es donde viene el asunto, y aquí es donde les quiero hacer un poquito la introducción de qué es lo que pasa y cómo fue que empezó toda esta cosa. Bueno, resulta ser, y aquí eso es como para que ya ustedes y yo estamos como en el mismo lugar, estamos ya más o menos entendemos que es una teoría, que es una estructura y que es una fórmula, grosso modo. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se pueden llegar a hacer una pregunta válida, y es, digamos que agarramos la teoría de cuerpos algebraicamente cerrados. Esa que... ¿Se puede demostrar con eso que no hay cuerpos algebraicamente cerrados? Eso es una excelente pregunta, pero ¿con eso qué? Porque tampoco he hablado he hablado muchísimo de cómo se muestran cosas. Pero bueno, hay una regla de deducción y qué significa mostrar, y sí, o sea, digamos, esa es un poquito la idea, y qué contradeciría el ver que todos los cuerpos algebraicamente cerrados pues tienen que ser infinitos, y etc. Entonces, digamos, es parte de las preguntas. Y entonces, ¿cuál es la idea? Resulta ser, la primera pregunta que nos queremos hacer es, cuando yo tengo una teoría como los cuerpos algebraicamente cerrados, entonces yo les digo, ¿ustedes creen que todos los modelos numerables infinitos, o sea, al 0, de los cuerpos algebraicamente cerrados son isomorfos? ¿Ustedes creen eso? Isomorfos no les he definido, pero isomorfos son la misma vara
con el lenguaje, o sea, como son las mismas, cumplen las mismas cosas, las mismas propiedades que yo puedo expresar con el lenguaje de cuerpos. Esas son dos cosas, bueno, no solo es eso, y además hay una función biyectiva entre ellas, es importante, porque cosas isomorfas que no sean del mismo tamaño es como raro. Entonces hay una función biyectiva entre ellos que respeta las fórmulas, es decir, cumple las mismas propiedades. Pero no. Agarren dos modelos algebraicamente cerrados de cardinalidad al 0. ¿Son isomorfos? Es una pregunta. O bueno, digamos, para que estén más contentos, ¿son dos cuerpos algebraicamente cerrados de cardinalidad 2 al 0 isomorfos? Pero hay una propiedad súper importante de los cuerpos que todos olvidaron. ¿Cuál es la diferencia entre Q y FP? Bueno, sí, pero... Exacto, pero... que no tiene características. Ajá, la característica. Entonces, por ejemplo, si yo agarro un cuerpo algebraicamente cerrado, numerable de característica 0, y otro algebraicamente cerrado, numerable de característica P, no hay forma que sean isomorfos. No cumplen las mismas cosas. Dos cuerpos isomorfos tienen que ser de la misma característica. Exacto, entonces ahí ya, la característica, se olvidó la característica. Entonces vamos a ver, si yo, aquí vamos a definir dos cosas, excelente. Vamos a definir los cuerpos algebraicamente cerrados de característica 0 y los cuerpos algebraicamente cerrados de característica P. Vamos a definir dos teorías, porque esta claramente, claramente aquí ya no pasa eso. Entonces, ¿cómo hago cuál es la fórmula para decir soy de característica P, que es más fácil? ¿Cuál es la fórmula que, si un cuerpo me cumple esa fórmula de característica P? Más 1 más 1 más 1 más 1 igual a P. Entonces yo llego y le agrego, esta teoría, ¿quién va a ser? Los cuerpos algebraicamente cerrados más 1 más 1 igual 0 P veces. ¿Cuántas fórmulas le tengo que agregar? Una. Entonces cualquier persona estructura que cumpla esta cosa es de característica P para un P fijo, ¿verdad? Y pues este es un toque más difícil, porque esto que tengo que agregar siempre diferente, ¿sabes? Entonces ¿cuántas formas necesito? Infinitas. Entonces tengo 1 diferente de 0, 1 más 1 diferente de 0, y ahí voy, todas. O sea, eso es una inducción sobre n, o sea, meto n fórmulas para un número natural, tengo infinitas fórmulas, ¿qué importa? Porque ya por si había metido infinita, entonces infinitos más, o sea, ya no importa nada en la vida, ya metí un montón, ya meto más, ¿sí? Entonces ahora tengo dos teorías, listo, ahora sí, bueno, ya vamos al tema. Entonces todos los que son esas son características 0, todos los que son características P, chévere. Entonces ahora la misma pregunta, ¿ustedes creen que dos cuerpos numerables del primero son isomorfos? ¿De quién creen ustedes que depende el...? Ajá, algebraicamente, pues sí, porque cumplen esto, entonces son algebraicamente cerrados. Entonces aquí una cosa que tiene que hacer clic inmediatamente es de qué depende ser isomorfos. Ya que tengan el mismo tamaño, pues ya estoy diciendo dos numerables. Bueno, pero yo sé que existen, tal vez vos no, pero yo creo en ellos. Yo creo en ellos, yo sé que Carlos también. Entonces, bueno, entonces uno llega y se hace ese tipo de preguntas y todo bien. Y empieza, exacto. Y empieza a hacerse estas preguntas y empieza a hacer qué es lo que tienen que cumplir los cuerpos. Y uno se da fácilmente cuenta que a grosso modo, cuando todos los cuerpos algebraicamente cerrados de característica 0 contienen a Q, cuerpo primo. Y en el fondo va a depender un poquito del grado de trascendencia. O sea, lo que va a depender es del grado de trascendencia sobre ¿ah? Sí, eso sí, fijo. Entonces va a depender realmente del grado de trascendencia, del grado de trascendencia de la extensión sobre Q. Uno puede probar eso. Uno puede ver que depende, o sea, que ser isomorfo o no depende un poquito del grado de trascendencia sobre Q, y eso es fácil de mostrar en los dos casos, bueno, sobre Q o sobre FP. Entonces ahí ya empieza el asunto, porque entonces uno se puede dar cuenta, por ejemplo,
voy a hacer la prueba, de que les voy a decir el resultado, pero no vamos a hacer mucho de la prueba, pero lo que es cierto es que es cierto para el F0, pero, o sea, es decir, es falso para el F0, no es cierto que cualesquiera dos cuerpos de cardinalidad del F0, de A F0, son isomorfos, pero sí es cierto a partir del F1. Y lo mismo para otro. Entonces aquí es donde entonces uno hace, porque uno en teoría de modelos va entre las teorías y el general, entonces uno empieza a hacer la pregunta, ¿ve qué cosa tan vacilona? Van a llamar una cosa, ellos van a llamar a esto lambda categoricidad. ¿Ve qué cosa tan bonita? Es una propiedad chévere. Lambda es un cardinal. Entonces yo te doy una teoría en cualquier lenguaje, el que más les guste, y les pregunto, ¿ustedes creen que esta teoría sea lambda categórica? Lambda es un cardinal cualquiera, el que más les guste. Entonces la respuesta es sí o no. ¿Qué es el lambda categórica? Que todos los modelos de cardinalidad lambda sean isomorfos. Eso significa. Entonces ACF0 es Aleph1 categórica, es Aleph2 categórica, es Aleph lo que usted quiera categórica a partir de 1. Por ejemplo. A partir de Aleph1. Pero eso es dado lambda y dado Dado lambda, sí. O sea, esta es una propiedad de las teorías en general. Una teoría es lambda categórica si cualesquiera dos modelos de cardinalidad lambda son isomorfos. Eso es lo que es, esa es la característica. O sea, algunas lo son y algunas no lo son, dependiendo del lambda. Entonces llegó Morley es súper cool. No me acuerdo en qué año, pero llegó Morley y probó el teorema de categoricidad de Morley, que uno pasa un semestre entero después de haber llevado muchos cursos de lógica para poder entender la prueba. Entonces el teorema de categoricidad de Morley fue como el inicio de la segunda ola de la teoría de modelos, digamos, como la teoría de modelos moderna. Me probó una hora súper cool, muy difícil de probar. Mostró que cualesquiera, dada una teoría completa no les dije qué es, pero completa, ¿qué quiere decir completa intuitivamente? Pues como que no le falta nada. Entonces una teoría es completa si para cualquier fórmula en ese lenguaje la teoría demuestra o la fórmula o la negación de la fórmula, es como que ya es maximal, ¿sí? Entonces Morley mostró que cualquier teoría completa, si es lambda categórica para algún lambda mayor estricto que Aleph0, es lambda categórica para todos los lambdas mayores estrictos que Aleph0. Me pasó de un existe a un para todo, es muy fuerte. Entonces si T, eso es muy informal, ¿verdad? Eso yo sé, como dándoles un poquito la idea. Si T es lambda categórica para algún lambda mayor que Aleph0, entonces es lambda categórica para todo lambda mayor que Aleph0. Muy fuerte. O sea, como que Aleph0 me da un toque ahí de problemas, pero a partir de ese me dan todos. O sea, si yo lo probé para Aleph50, es para todos, a partir de Aleph0. ¿Sí? Eso es muy fuerte. O sea, entonces es como que la dependencia a partir de Aleph0, de los modelos, del isomorfismo de modelos, no depende del cardinal. Y este man, para probar esto, desarrolló además un montón de técnicas súper modernas, súper interesantes, y ahí eso fue como, por eso que le llamamos un poquito como el teorema que inició la teoría de modelos moderna, porque no solamente por el resultado, sino porque además es súper interesante todo lo que se desarrolló. La técnica fundamental para el No hay una técnica fundamental, en muchas cosas. Sí, no hay como una técnica fundamental. O sea, yo en este momento tendría que pasar una buena estudiada para poder recordar otra vez todo lo que aprendí para poder entender la prueba de un semestre entero en el máster para llegar a la prueba. O sea, no es tan fácil porque necesita mucha maquinaria de teoría de modelos desarrollada y mucho análisis y sí. Pero no, ahorita lo busco, al final te digo. Entonces, bueno, ¿qué es el asunto? Entonces aquí, esto es la motivación del universo de Chelay y no sé qué hora es, ¿hasta qué horas tengo tiempo? Aquí nos cierran a las 10, entonces todo bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, bueno, aquí empezamos a hacernos la pregunta. Es muy interesante, déjenme ver un segundito. Empezamos a hacernos la pregunta de
Ustedes saben que como que los matemáticos les encanta hacerse preguntas a algunos más que a otros sobre cardinalidades y esas cosas, sobre cuántos cardinales hay entre Aleph 0 y 2 al Aleph 0 y esas cosas, como que hay gente que le gusta esas cosas. Y hacerse esas preguntas, ¿no? Como la hipótesis del continuo, y ¿será que hay cardinales entre Aleph 0 y 2 al Aleph 0, por ejemplo? Esa es una pregunta típica. Entonces los teóricos de modelo, o Morley en particular, se empezó a hacer esa misma pregunta pero enfocada a modelos. ¿Sí? Entonces empezó, digamos, a hacerse la pregunta de fijando teorías y fijando estructuras y fijando cardinales, ¿cómo saber si se cumple la versión de la hipótesis del continuo para nosotros? Eso es lo que el man dice. Entonces hay una cosa que se llama la conjetura de Morley, que está abierta. Está más o menos abierta. O sea, es decir, hay casos en los que ya lo sabemos, es lo que quiero decir. Entonces la conjetura de Morley, eso es como cool. La conjetura, bueno, en realidad antes la conjetura de Vogt, la que quiero hablar, la conjetura de Morley. Voy a hablar primero de la conjetura de Vogt porque es más bonita y ahorita les digo cuál es esta. La conjetura de Vogt primero. Vogt se escribe así, ¿verdad? Ok, primero un poquito como eso. Entonces digamos que yo tengo una teoría completa, todas mis teorías ahora son como completas. Tengo una teoría completa en algún lenguaje, un lenguaje fijo. Y tengo... Esta teoría de los casos de matemática que esa es otra buena teoría. Bueno, ya de por sí, así solita no, porque la característica no se deducía, ¿verdad?, de una o la otra. Esa, ACF0 y ACFP, sí. Ellas solitas sí son completas. Sí. Esas son completas. Esas muestran cualquier fórmula o la negación de la fórmula, sí. Entonces digamos que yo voy a fijarme en una teoría, cualquiera, una teoría fija completa, que es un cardinal, y yo voy a definirme I de T kappa como el número de modelos no isomorfos de cardinalidad kappa. Así lo voy a poner. Este man va a ser el número de modelos de T, ¿verdad? De T no isomorfos, o sea, como que los isomorfos no me importan entre sí, los cuento como uno, de cardinalidad. Ajá. Entonces, dada una teoría, entonces, bueno, cuando la teoría es capa categórica, pues el número es 1, ¿verdad? Solo hay uno, todos son isomorfos. Entonces, cuando no es capa categórica, y ya viene la pregunta, entonces ¿cuántos hay? 2, 3, infinitos, etc. Entonces resulta ser que Vogt hizo la siguiente conjetura. Él no mostró nada, él probó, la conjetura era que si esta cosa, para una teoría fija, y yo metí aquí Aleph 0, su teoría era que habían dos posibilidades. Entonces la pregunta es, para una teoría fija, ¿cuáles son las posibilidades de números que hay para los modelos de cardinalidad, para los modelos no isomorfos de cardinalidad Aleph 0? Entonces lo que él dijo, su conjetura, es que o es menor o igual a Aleph 0 o es mayor o igual a 2 al Aleph 0, o sea, como que no hay nadie en el medio. Es como la versión de hipótesis del continuo para nosotros. Entonces él dijo que esto es o menor o igual que Aleph 0, esa es su conjetura, o mayor o igual que 2 al Aleph 0. O sea, no hay cardinales en el medio. O sea, lo que él está diciendo en esta afirmación es, a grosso modo, la cantidad de modelos no isomorfos de una teoría cumple la hipótesis del continuo. Obviamente, si usted asume la hipótesis del continuo como cierta, pues eso es una trivialidad y no tiene ningún interés. Pero bueno, no asumiendo la hipótesis del continuo como cierto es interesante la pregunta. Entonces, bueno, la cuestión es que hay otra conjetura que es la conjetura de Morley, que lo que hace es como describir esto y decir que esta cosa es decreciente, o sea, que si lambda 1 es menor o igual a lambda 2, entonces para la misma teoría I de T de lambda 1 es menor o igual a I de T de lambda 2. Esa es un poquito más general. Pero digamos que me voy a enfocar ahorita en esta, cambio de opinión. Ya no les voy a hablar mucho de la de Morley. Vamos a enfocarnos en esta. Entonces esta era como el asunto. Entonces resulta ser que por mucho tiempo empezaron a intentar ver cómo atacaban este problema. No sé si no voy a hablar de Chela. ¿Alguna vez no voy a hablar de Chela? Chela, yo creo que es el lógico que más ha escrito papers en la historia, no sé, me imagino, no tengo ni idea, pero él escribe infinitos papers por día, es impresionante. Y en todas las ramas posibles, bueno, en fin. Entonces, sí, no, es una cosa impresionante. Pero entonces Chela decidió que él iba a probar esta cosa, ¿no?
iba a mostrar si eso era cierto o falso, él iba a ver qué era. Entonces él se dedicó por muchísimo tiempo, no solo él, pero en particular él se dedicó por muchísimo tiempo a investigar esta cosa. Muchísimo, muchísimo. Y entonces él logró, y lo interesante, porque leamos la teoría, es una pregunta interesante, pero lo más interesante no fue si llegó o no llegó a responder eso, sino todo lo que el man hizo mientras investigaba esto. ¿Sí? Entonces él se empezó a dar cuenta que él no podía y no tenía ni idea para teorías generales, o sea, como para cualquier teoría, o sea, como responder esta pregunta tal cual, pero él se empezó a dar cuenta que habían ciertas propiedades que podían cumplir o no cumplir algunas teorías para que esto fuera cierto o falso, o que no, para que esto fuera cierto o para que no supiera. Entonces él empezó a hacer, y ahí ya se le empezó a unir un montón de gente, a hacer un montón de análisis de qué propiedades debían cumplir o no algunos tipos de teorías para que estas cosas fueran ciertas o falsas, digamos, es un poco el asunto. Y en medio de todo esto, por muchos años, él desarrolló algo que se va a llamar la teoría de la estabilidad. Fue como el primer paso a todo el universo de Shelah. Entonces, básicamente él se dio cuenta que había una propiedad que era muy fea y que las teorías que no cumplían esa propiedad cumplían esto, básicamente. O sea, bueno, no probó todo porque no sabía que las que no la cumplían, las que sí la cumplían, entonces, bueno, las que sí la cumplían no sabía. Pero entonces él descubrió que había algo que se va a llamar omega estable. Entonces, ahorita vamos a entrar a esto, omega estable. Él descubrió que las teorías omega estables eran las teorías muy chéveres, que cumplían propiedades muy bonitas y que ellas cumplían esto. O sea, eso no respondía a la conjetura en ningún lugar del universo, ¿verdad? Eso solo descartaba algunas. Pero él, en el desarrollo de toda esta cosa, ¿y cuál es esto? Las teorías omega estables es una clase más grande de teorías, un subconjunto de una clase un poquito más grande de teorías que se van a llamar las teorías estables, y ya vamos a esto. Él en realidad lo que hizo es como mejor todavía. Él definió las teorías estables y luego las omega estables como subconjunto de esas que eran las que cumplía esto. Pero él definió las teorías estables y nosotros las llamamos el paraíso de la teoría de modelos. Porque son las más chéveres de todas. Son las que tienen las propiedades más fáciles, más bonitas, que son más fáciles de analizar. Y él y un montón de gente, por más de 20 años, se dedicaron, ya se olvidaron de esta cosa, ya chévere, tenemos esto, pero se dieron cuenta de toda la riqueza que había alrededor de esa propiedad. Que no quiero ser muy informal con la propiedad, pero básicamente lo que es una teoría es estable si no puede codificar un orden. Un orden lineal. Eso es, a grosso modo, digamos, se define una cosa que se llama la propiedad del orden. Y la propiedad del orden no es cool, no es chévere, pero una teoría es estable si no cumple la propiedad del orden. Es básicamente eso, o sea, intuitivamente es fácil. Es que no exista una fórmula que me defina un orden lineal. Sí, o sea, es decir, esta sí la puedo definir porque es más fácil, pero cuando ya me voy a extender, no tanto. Entonces, básicamente, o sea, digamos que yo tengo una fórmula f de x, y, esto puede ser tuplas de diferente tamaño y demás, pero no voy a entrar en tanto detalle. Eso es una fórmula, en el lenguaje es particular. Entonces yo digo que esta fórmula tiene la propiedad del orden si existen, y aquí, o sea, es que voy a meter muchos goles, pero no importa. Si existen ahí, ¿pero dónde? Entonces me va a decir usted, ¿dónde existen? Entonces es en algún modelo suficientemente grande. Entonces vamos a hacer como, si en algún lugar, eso siempre se puede formalizar. Nosotros hacemos como trampa en modelos, y es fácil, bueno, es fácil, pero uno puede mostrar que siempre que uno tiene una estructura, un modelo, una teoría, siempre existen teorías para cualquier cardinal que ustedes quieran. Digamos que yo tengo un modelo de cardinalidad Aleph 0, siempre para cualquier otro cardinal tan grande como ustedes quieran, va a haber un modelo de la misma teoría que me contenga esto y que tenga cardinalidad lo que usted quiera. O sea, como que siempre tengo modelos de una teoría. Si tengo un modelo infinito, tengo modelos de todos los tamaños. Aquí es donde no me creas, ¿verdad? Entonces, eso se puede probar. O sea, como que la existencia de un modelo infinito me hace tener modelos de todos los tamaños que quiera, digamos. La existencia de un modelo Aleph 0 me hace tener un modelo de todos los tamaños que usted quiera. Eso se puede probar, de la misma teoría. Entonces, yo tengo siempre modelos más grandes y tan grandes como yo quiera, que sean modelos de la misma teoría. Entonces, a veces podemos, a veces no. Lo que hacemos siempre para evitar problemas es trabajar con estructuras que satisfacen una teoría y que son
de tamaño capa para un cardinal grandísimo que es tan grande como lo que yo necesito a grosso modo. O sea, vamos al modelo monstruo, es como para tener un lugar cómodo de trabajar porque sabemos que lo podemos hacer, o sea, a grosso modo. Entonces estos manes existen en algún modelo grande. Entonces si existen conjuntos, tales que mi modelo monstruo, este es el lugar, vamos a ponerle, es que no es C complejo, es C como de modelo monstruo, que me cumplan phi de AI BJ, es decir, que mi modelo grande me cumpla la veracidad de esta fórmula donde las variables X y Y las interpreto como los elementos propios que existen, que esto pasa si y solo si Y es menor que J, aquí es meta matemática esto, aquí está afuera. Y J eran elementos en los números naturales, los números naturales tienen un orden, entonces básicamente que la satisfacción de esta fórmula dependa del orden de estos manes. Entonces eso es lo que me refiero con codificar un orden. Este man está identificándome el orden de estos índices. Realmente, o sea, la cosa solo es cierta cuando esto pase. Esta propiedad no es cool. Entonces, una teoría es estable si no cumple esta propiedad. Y omega estable es estable más algo más, un poquito más específico, pero que no me interesa tanto. Pero, entonces, T es estable. Y ojo que aquí puedo variar todas las variables que quiera aquí, todas las variables que quiera aquí, no tienen por qué ser del mismo tamaño y estos son pues elementos en tuplas del modelo. Entonces, T es estable si ninguna fórmula, sin ninguna fórmula. Tiene la propiedad del orden. Entonces, bueno, probar que esta definición de estabilidad tiene infinitos equivalentes y uno puede mostrar que hay gente que eso es como una cosa un poquito más combinatoria, digamos, es un patrón un poquito combinatorio, pero uno puede ver que eso tiene además relación con que, para si alguna vez no hay algo de tipos, de lógica, que no haya muchos tipos, que no crezcan ciertas cosas, entonces tiene muchas equivalencias que a primera vista no tienen nada que ver una con la otra. Pero entonces por 20 años se dedicaron a estudiar las teorías estables y desarrollaron, o sea, métodos para trabajar con teorías estables maravillosos y se dieron cuenta que todo era perfecto y que siempre, por ejemplo, en las teorías estables siempre hay una noción de independencia que es súper cool y que, por ejemplo, los cuerpos algebraicamente cerrados de característica fija son estables y que la noción de independencia general que existe en teorías estables, cuando usted la ve en los cuerpos algebraicamente cerrados, es la independencia algebraica usual. Entonces ahí se empezaron a ver, por ejemplo, espacios vectoriales, por ejemplo, también son estables. Cuerpos diferencialmente cerrados, son estables. Entonces empezaron a ver que la noción, las definiciones estrictamente generales, obviamente las definiciones generales nacen de las definiciones específicas, pero bueno, las definiciones generales que cumplían algunas cosas de estables, cuando usted las veía en las estructuras específicas, coincidían con propiedades algebraicas usuales. Entonces, como que yo tengo una noción general de independencia y yo la veo en los cuerpos algebraicamente cerrados y es la independencia algebraica. Yo lo veo en los cuerpos, en los espacios vectoriales y es la independencia vectorial, o sea, usual. Y así. Entonces empezaron a ver un poquito como que había un va y viene entre álgebra, entre modelos y era mucho más fácil entender las teorías así. Entonces ahí fue cuando Chela, que no se puede quedar quieto nunca, empezó a hacer más cosas y empezó a decir, bueno, ya, chévere, ya las teorías estables las conocemos. Y son súper cool. Pero tal vez las que no son estables, algunas no son tan malas. Vean que, por ejemplo, los números reales claramente no cumplen esto. Porque en los números reales hay un orden que claramente yo lo puedo codificar, tengo el orden, yo puedo hablar de él, obviamente. Entonces no sirve, los números reales no me sirven, no son estables, pero los números reales es la estructura más usual que usamos siempre. Pero los reales sí cumplen. O sea, sí, los reales cumplen, por eso no son estables. Entonces, y por eso decir los reales, pero los peádicos, todas esas son cosas que no eran estables. O sea, como tienen la propiedad del orden, o sea, son malos. Pero no son tan malos. O sea, como, entonces él empezó a darse cuenta que tal vez esto era muy cool, pero era muy restrictivo. Y empezó a ver otros patrones combinatóricos menos fuertes. Y empezó a analizar las teorías que cumplían eso. Entonces aquí les voy a hacer solamente un diagrama como del universo simplificado, que fue como las clases más grandes, como para que se den una idea ya muy global. Entonces aquí están las teorías estables. Entonces, como les dije, por ejemplo, aquí tenemos los cuerpos algebraicamente cerrados, de cualquier característica. Entonces vamos a poner solo eso. Los cuerpos algebraicamente cerrados. Aquí tenemos los espacios vectoriales,
por ejemplo, los cuerpos diferencialmente cerrados. Tenemos un montón de cosas bonitas. Luego ellos definieron otra cosa que se van a llamar... Cuerpos ordenados. No. O sea, no los reales, precisamente. Exacto, porque tienen orden. Entonces ya, o sea, como que se jodió. Claramente yo puedo, si tengo un orden, puedo definir un orden. Entonces, bueno, ellos definieron otra teoría, otros tipos de teorías que se van a llamar las teorías NIP. Entonces, también, es la misma historia. Lo que pasa es que eso sí me tomaría un montón de tiempo ya definirles todas las clases formalmente y tampoco tiene mucho interés. Pero intuitivamente es que yo no puedo codificar, aquí no puedo codificar un orden. Aquí es no puedo codificar los subconjuntos de N. Entonces, ya un poquito más, o sea, como que codificar un orden, ya codificar los subconjuntos de N es otra historia. Entonces, bueno, aquí tengo las NIP y aquí están, por ejemplo, R, QP. Cuerpos evaluados algebraicamente cerrados. O sea, tiene una evaluación y es un cuerpo algebraicamente cerrado. En realidad, si saben un poquito más de lógica, están todas las teorías subminimales, todas esas cosas. Entonces, de nuevo, se pusieron a trabajar un montón para entender qué propiedades chéveres de estas se podían extender acá y cuáles no. Y las que no se pueden extender, cuáles les podemos hacer un cambiecito como para que algo siguiera funcionando y desarrollar toda la teoría acá. Bueno, luego se dieron cuenta. Entonces definieron otra clase que se va a llamar las teorías simples y ese es el nombre más terrible del mundo porque esto no es nada simple, o sea, en serio, es como encontremos el peor nombre que podamos escoger. Teorías simples, ¿qué son? No son nada simples. O sea, es muy raro, yo siempre me he quejado de esto. No sé quién fue el que le puso este nombre, pero entonces estas son las teorías que no pueden codificar árboles. Ciertos árboles, también igual, es una noción combinatórica y hay que definir, y aquí están, por ejemplo, el grafo aleatorio o los cuerpos pseudofinitos, si los conocen. Y aquí está, por ejemplo, el grafo aleatorio. Entonces, de nuevo, se pusieron a trabajar, ya tenía un montón de estrategias para trabajar acá, para trabajar aquí, y para trabajar acá, muchísimas, y qué cosas se cumplían aquí, allá, y cuáles no, y en eso se han dedicado últimamente, no sé, nos dedicamos a eso. Y la más grande, ojo que aquí estoy haciendo como la noción, la cosa más... el árbol más reducido, pero ya aquí hay subclases, en cada una hay subclases y otras varas que se salen y entran. Bueno, muy importante. La intersección de estas y estas contienen a las estables, estas contienen a las estables. Es como este rectángulo contiene a este rectángulo contiene a este, y la intersección es exactamente las estables. O sea, una teoría que sea simple y NIP al mismo tiempo es de fijo estable. ¿Ok? Y luego están las NTPs que contienen a estos, a estas y a estas. Y estos también, que no pueden codificar árboles, pero no estos son como los árboles más usuales y estos son como una matriz de árbol particular. Yo trabajo en estas teorías. Entonces, también hay una definición combinatórica chévere, pero entonces, digamos, parte del asunto digamos, mi trabajo de tesis es que cuando empezaban a trabajar, estas no las habían trabajado mucho porque parecían ser un poquito complicadas, pero mucha gente se puso un poquito a trabajarlas, sobre todo Arthur Charnikov, y se dio cuenta que no era tan fea como parecía. Y entonces encontraron ejemplos, pero construyeron ejemplos. O sea, como que construían ejemplos particulares forzándolos a que fueran acá, pero digamos, no es muy interesante en teoría de modelos y en general en matemática como investigar cosas abstractamente si no tenemos ejemplos concretos. O sea, como que a veces es chévere tener ejemplos para ver que lo que estamos haciendo tiene algún sentido. Entonces, tienen algunas conjeturas. Y digamos, yo en mi tesis trabajé mostrando que unos cuerpos que no quiero hablar ahorita, pero que se llaman los pseudo-real cerrados, son NTP2. En realidad no todos, voy a agregarle aquí una propiedad. Y son de los poquitos ejemplos que hay, ya hay como otros, pero no hay muchos. Hay otros cuerpos, pero la idea de los cuerpos pseudo-real cerrados es que esas son las estructuras con las que yo trabajo. Y son cuerpos que son ordenados, pero con varios, o sea, es un cuerpo. Puede tener, o sea, los números reales son pseudo-real cerrados, pero es como que se parecen mucho a R, pero pueden tener varios órdenes. R solo puede tener uno que sea compatible con las operaciones de cuerpo, ¿verdad? Entonces estos son cuerpos que pueden tener n órdenes, que generen topologías distintas. Ven, dije la palabra topología, curso de topología. Varios órdenes, importante, que generen topologías distintas, pero que cumplan propiedades parecidas a las propiedades de R en base a lo que significa ser un orden maximal en ciertos sentidos. Entonces, bueno. Entonces aquí están los cuerpos en NTP2 y para que tengan una idea, lo que está fuera de NTP2 son cosas bien difíciles en general, porque no, o sea, el universo se nos fue haciendo grande
Y entre más grandes estemos es porque la teoría es menos bonita, o sea, como que tiene menos propiedades bonitas, o es menos fácil de trabajar. Tal vez sea bellísima, pero es menos fácil de trabajar. Hay menos maquinaria en todo caso. Peano y ZFC está fuera. Peano, o sea, la aritmética y los conjuntos están fuera. O sea, desde el punto de vista de la teoría de modelos son demasiado complejos. Eso es básicamente o sea, desde el punto de vista de lo que nos interesa y de la forma en la que trabajamos la teoría de modelos, desde este punto de vista, Peano y ZFC es demasiado complicado. O sea, los conjuntos y la aritmética está fuera de nivel. Ya está fuera, no, está en otra categoría y toda la maquinaria que hemos desarrollado acá no podemos usarla con ellos. Como para que entiendan un poquito el nivel de dificultad que tienen los modelos de la aritmética o los modelos de la teoría de conjuntos desde el punto de vista de la lógica. O sea, Es curioso, ¿no? Porque imagínate, todo el inicio empezó allá. mis estudiantes de lógica siempre me dicen eso, cuando yo les empiezo a definir Peano y todo, como que uno a veces tiende a pensar que los naturales es como lo más fácil. Y es muy vacilón porque cuando uno se pone a ver, digamos, qué cosas son ciertas, o sea, qué tan difícil es probar cosas en los naturales versus qué tan difícil es probar cosas en los complejos, y uno intuitivamente tiende a pensar que como los complejos son muy complicados, porque o sea, son más complicados que los naturales, va como creciendo la complejidad. Pero en el fondo, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, probar cosas en los complejos es muy fácil, siempre que digamos, en el lenguaje de cuerpos. Una verdad, si algo es cierto en los números, en los números complejos, yo puedo encontrar un método para probarlo. En los naturales no, porque la teoría es incompleta, y eso estoy parafraseando un montón y diciendo un montón de cosas muy poco formales, pero es un poco la idea de Gödel, o sea, como la aritmética es incompleta, pero los cuerpos algebraicamente cerrados de características fijas son completos. Entonces la AF0 es completa, ACF0 es completa. Entonces, para toda fórmula, ahí aplica totalmente el teorema de completitud, que es, si yo puedo mostrar phi, si es cierta phi, la puedo mostrar. Digamos, en esto, ¿verdad? Dentro del modelo. ¿Ah? Sí, no, pues por eso, o sea, que haya una prueba significa que yo la haya encontrado, o sea, pero es decir, que yo sé que existe. Esa es un poco la idea. Entonces sí, tienes toda la razón, tu pregunta es muy interesante porque es antiintuitivo. Uno podría pensar, por lo menos, siempre que yo hablo de esto me dicen lo mismo, entonces me parece que sí es antiintuitivo, como que uno llega y dice, no, pero ¿cómo así? Peano debería ser muy fácil, porque los naturales son muy bonitos y muy fáciles, pero en el fondo, Peano es demasiado complicado. Mientras que los complejos, no, los complejos, mira, están en el lugar ahí, en el más bonito, son el paraíso, todo funciona hermoso. Entonces como que, y entonces ahí en el medio, pues, por ejemplo, encontrar solución de ecuaciones. En los naturales son encontrar solución de ecuaciones diofánticas, o sea, hay un método para encontrarlos, no sé cuál problema es Hilbert, no sé qué número, pero es una cosa súper difícil, no se puede encontrar un algoritmo que sirva siempre. Mientras que en los complejos siempre hay soluciones, o sea, ¿qué pregunta tan tonta? Siempre hay. Yo sé que existen. Mientras que en lo natural no sé una forma de saber si una ecuación tiene solución o no. Entonces no puedo decir sí hay, sí tiene solución. Aunque no la puedo encontrar, ni siquiera puedo decir que existe fácilmente. Entonces sí, como que el nivel de complejidad realmente es como al revés de la intuición. Entonces es un poco lo que porque si no me quedo aquí todo el día, eso es un poco lo que les quería contar. Ese es como lo que llamamos informalmente el universo de Chelá. Obviamente, como les dije, eso tiene pues más subdivisiones y es chévere como entender un poquito las definiciones formales de cada etapa y todo eso, pero eso ya es como por lo menos para que se dé una idea. En realidad no que satisface una teoría. Un modelo es la estructura que tiene interpretación de los símbolos en él. Pero bueno, el modelo en particular satisface o no satisface axiomas, y sí. Pero la definición es esa: modelo, universo y símbolos y interpretación. Tú ponías un ejemplo de una teoría de suerte que le pegabas como una cantidad infinita de otros enunciados o algo así. Pero nunca hablaste, digamos, de lo que es una subestructura. No hablé nada de eso, sí, claro, por supuesto. Sí, exacto, es por toda la noción de subestructura y subestructura elemental. Por ejemplo, yo tengo una estructura, una subestructura es alguien en el mismo lenguaje, es importante,
La noción de estructura es muy dependiente del lenguaje. Entonces, una subestructura es alguien que está dentro, en el mismo lenguaje, y que cumple las mismas fórmulas sin cuantificadores. O sea, las fórmulas más básicas. Como que las fórmulas sin cuantificadores suben y bajan. Una subestructura elemental es una subestructura que además cumple las mismas fórmulas. De verdad, o sea, porque como si yo tengo, digamos, M dentro de N, digamos, dos subestructuras, digamos que esos son los conjuntos. Entonces, yo de ella podría hablar con parámetros, podemos darnos el lujo de meter un poquito de parámetros acá. Entonces, básicamente, eso sería subestructura, significa que las mismas fórmulas sin cuantificadores son ciertas en las mismas, pero donde me permito tener parámetros abajo. Mientras que esta es que todas las fórmulas se cumplen en una y en la otra, aún si tienen cuantificadores, pero con parámetros abajo también, porque obviamente yo no puedo hablar de parámetros arriba en el que está más chiquito. Y entonces en teoría de modelos hay una propiedad muy chévere que nosotros estudiamos siempre, es la primera pregunta que nos hacemos de una teoría, y es, ¿esta teoría tiene eliminación de cuantificadores? ¿Qué significa eso? Que toda fórmula sea equivalente a una fórmula sin cuantificadores. Equivalente, digamos, módulo de la teoría. Cuando eso pasa, estas dos cosas son iguales. Bueno, entonces yo me quedé con la curiosidad de saber un cuerpo numerable algebraicamente cerrado. Se pueden construir siempre. O sea, se pueden construir por inducción, pero no. Y le va agregando símbolos, o sea, le va agregando. Pero yo veo que lo que me hacen es que es su voz, porque yo veo dos. No, es porque todo depende, o sea, realmente todo depende del grado de trascendencia, o sea, del grado de trascendencia sobre Q. Entonces, digamos, si yo agarro Q con un elemento trascendente y agarro la cláusula algebraica, y luego agarro Q con dos elementos trascendentes y agarro la cláusula algebraica. Exacto. Lo va como una Ajá, pues, digamos, exacto. O sea, eso depende del grado de trascendencia, depende mucho del grado de trascendencia sobre Q. O sea, si el grado de trascendencia sobre Q es el mismo, son isomorfos. Entonces, ¿qué pasa? A veces le puedo meter... ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay sobre al F0. Al F0. Al F0. No. De cardinalidad al F0. De cardinalidad al F0. Es que esta teoría no es al F0 categórica. Sí, seguro. No, porque es menor o igual al F0. O mayor o igual a 2 al F0. Entonces, para el F0 acá, creo que deberían ser al F0. No sé si tal vez son más, pero hay mínimo al F0, porque usted va metiendo un grado, puede meter más, porque puede meter... No, claro, hay muchos más. Pero al menos hay al F0, porque usted agarra Q con un trascendente. Cláusula algebraica. Agarra Q con dos trascendentes, independientes. Y así. Y para cada uno obtenés uno, que no son isomorfos, porque el grado de trascendencia sobre Q es distinto. Exacto, es la misma cosa. Sí, eso sí, es exactamente la misma cosa. ¿Te gustan tanto los cuentos algebraicamente cerrados, pero son muy poco populares? En realidad, debo confesar... No, a mí no me gustan tanto, o sea, porque yo trabajo con órdenes y los órdenes no se llevan muy bien con los cuerpos algebraicamente cerrados. Lo que pasa es que ellos son tan bonitos y tan fáciles que a todo el mundo le gustan, pero no son mis preferidos porque yo no trabajo con ellos. Pero sí, es porque o sea, realmente cuando usted da un curso básico de lógica, todos los ejemplos, no todos, pero siempre, la mayoría de ejemplos son cuerpos algebraicamente cerrados, porque son muy fáciles de entender, de trabajar, de ver las primeras nociones básicas. Es una teoría muy bonita, o sea, no... Es fácil de explicar, todo el mundo conoce todo el mundo también, pero es decir, la gente está habituada a cuerpos y ya más o menos aprendieron a vivir con C. Lo toleran.
Sí. Campo de característica algebraicamente. No, campos. Agarras F. Algebraicamente. No, finito no, pero es decir, sí de característica finita. Característica finita, pero es No. rarísimo. Sí, agarras FP y agarras la clausura algebraica. Y le hace la clausura algebraica, pero ya la clausura algebraica no se ve. Ni siquiera explica. Sí, no, pues sí se ve, uno mete y mete cosas, y ahí sí, agarra la unión de todas. Y está ahí, uno lo ve, ¿no? Pues bueno, muchas gracias.